Gloria al Señor. Iglesia, ¿quién vino por una palabra de Dios? ¿Quién vino a recibir un toque del Espíritu Santo? Yo sé que hoy es un día donde muchas personas tomaron un tiempo para salir en familia, se tomaron un pequeño break. Pero quiero decirte algo poderoso. Dios quiere hablar con nosotros este día. Dile a la persona que está a la par tuya: Dios te trajo este día no por casualidad, sino por propósito. Amén. Estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos de cambio. En tiempos donde la fuente que nosotros estemos, podemos decir, cercanos, bebiendo de esas aguas, consumiendo de ella, es la que puede provocar en nosotros ciertos efectos. Amén. Recuerdo que en el año 2020, cuando se vino la pandemia, que todos nosotros vivimos, solo aquellos que han nacido después de 2020 creo que no lo vivieron, ¿sí? Pero lo que nosotros vivimos en medio de esta pandemia vino a sacudir al mundo entero. No únicamente a la nación de los Estados Unidos, sino que al mundo entero. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente: a muchos esta pandemia los tomó desapercibidos. Y de hecho el día de ayer veníamos hablando con mi esposa y le decía a la pastora: antes del 2020, antes de esa pandemia que vino a sacudir al mundo entero, nosotros vivíamos en Nueva York y jamás se nos pasó por nuestra cabeza el planificar para abastecer nuestro hogar para varios días, semanas, y jamás lo pensamos para meses. Es más, nos reíamos el día de ayer porque le decía: ¿te recuerdas la pequeña alacena que teníamos en casa? Era todo lo que teníamos. Y tengo que decirte, creo que era un poquito más ancho que esto. ¿Te recuerdas, pastora? Eso era todo. Ahí había un poco de cereal, como todos conocen, me encanta el cereal. Habían granos básicos, habían algunos panes, ciertas jaleas y cosas que nosotros tal vez hasta, yo creo que habían más platos, ollas en los muebles que comida. El estilo de vida era del vivir del día. Así es en muchas familias. Jamás nos imaginamos o planificamos el tener en un área de nuestra casa, como aquí lo tienen muchos, una segunda nevera, un congelador donde almacenamos lácteos, carnes para varios días por adelantado. Cuando vino la pandemia y vino a golpearnos, a muchos nos agarró sin planificar. Muchas personas tenían alimento para unas semanas y mucho, y esto tardó meses. Y ahí empezó el venir y el ir, el tratar de conseguir alimentos. ¿Por qué te digo yo esto? Porque de manera simbólica en el altar tenemos 10 lámparas. Hay 10 lámparas, 5 de ellas a mi lado derecho están totalmente encendidas y cada una de ellas tiene aceite adicional. De mi lado izquierdo hay 5 más, 3 de ellas ya se han apagado y solo 2 siguen encendidas. Y muchas veces nosotros de esta manera vivimos nuestra vida a nivel espiritual. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo entero? Muchos vivimos y consumimos información de las redes sociales. El día de ayer un amigo muy cercano, y esto es un paréntesis antes de la prédica, me llama y me escribe: pastor, ayúdame en esto. Y empezó a hacerme un par de preguntas para que yo le ayudara en ciertas cosas. Porque me dice: el día lunes se murmura que todo el sistema estará colapsado. Y le digo: pero ¿qué está pasando? Y me puse a investigar porque honestamente las redes sociales las he dejado un ratito por un lado desde aquella prédica
que el Señor nos habló y nos dijo que los dispositivos móviles estuvieran fuera y alejados de nosotros. De hecho, lo sigo practicando. Y tengo que decirte que me asustó el ver el montón de mentiras que andan afuera. ¿Por qué te digo mentira? Porque corremos a las redes sociales, al TikTok, Snapchat, y no me importa si tumban este video, pero todos corremos a la fuente equivocada. Corremos de manera inmediata a ver qué dice YouTube y Facebook respecto a lo que sucederá el día de mañana. Corremos a ver qué dice el erudito de un lugar remoto que tú no sabes de qué fuente se está alimentando. ¿Sí? ¿Por qué no corremos a esta fuente? ¿Por qué corremos a la fuente equivocada? ¿Por qué nos causa el temor el que alguien que te aseguro no tiene una vida correcta está causando un temor porque quiere simplemente acumular likes y seguidores por algo que en realidad a ti no te puede afectar? ¿Por qué te digo yo esto? Para ir aterrizando un poco el tema del día de hoy, el Señor me dio un mensaje para que toda la iglesia estemos vigilantes. Amén. Vamos a ponernos de pie. Mateo 24, 44. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: por tanto, estad también vosotros preparados. Mateo 24, 44. Porque el Hijo del Hombre vendrá la hora que no pensáis. Amén. Puede sentarse. Mateo 24, 44 nos dice: por tanto, estad también vosotros preparados. ¿A cuántos de nosotros una emergencia no nos agarra desapercibidos, no preparados? Gracias. Desabastecidos. Nos pega un golpe cualquier situación y no estamos preparados. Eso sucede en el mundo secular, no digamos en el mundo espiritual. Recuerdo, y lo tengo muy presente, recuerdo cuando nosotros anhelábamos orar todos los días. Y voy a ponerme pastor ahorita, el sombrero del pastor regañón. Todos los días estuvo esta iglesia orando, todos los días por la noche. Y cuando decíamos, vamos a darle una semana de descanso, decían, no pastor, continuemos, vamos y continuamos. La pastora se está riendo porque es cierto. Y continuábamos y continuábamos. Pero de un momento a otro empezamos a hacer otros cambios. Cambios para bien, en crecimiento de iglesia. Y dijimos, ok, vamos a tomar de nuevo la oración. Y lo haremos los días sábados por la madrugada. He estado únicamente como invitado las últimas 2 semanas. 5 o 6 personas. Y creo que esta iglesia no es de 5 o 6 personas. ¿Verdad que no? ¿Cuántos hay en esta iglesia? Creo que hay más de 6. Y estamos hablando 6 contando los pastores. Hay veces que llegamos a 8. Hay veces que llegamos a 9. Y hay veces que únicamente están los 3 de intercesión, pastora y pastor. ¿Qué pasa? Cuando un evento viene a golpearnos, todos corremos a la oración. Cuando algo viene a sacudir nuestra vida, todos corremos a tratar de abastecer nuestras vasijas de aceite, porque está a punto nuestra lámpara de apagarse como esta. Porque cuando nuestro aceite está escaseando, no me estoy dando cuenta si aún tengo algún adicional, si me toca que esperar. Pero ¿qué es lo que pasa, iglesia? No es porque el día sábado dejamos de reunirnos para orar. No.
Esa es una relación entre tú y Dios, ¿sí? No es una obligación que participes a las 5 de la mañana el día sábado en una oración, pero sí es una obligación delante de Dios que tú estés preparado. Porque viene un día que Jesús vendrá por su iglesia. Y dice la palabra de Dios, no dice el pastor, que porque tú no te reuniste el sábado por la madrugada estás haciendo las cosas incorrectas. No, lo dice la palabra de Dios en Mateo 24:44. Por tanto, estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y nosotros hemos entendido, y la palabra de Dios nos ha enseñado, que vendrá un día donde Él vendrá por un pueblo, por una iglesia. Y lo que más asusta, y es en momentos donde nos sacude la vida, es cuando dice que el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién quiere ser dejado? Yo no quiero. Tenemos que empezar a convertir nosotros mismos un altar de adoración. Tenemos que empezar nosotros mismos en que nuestros hogares empecemos a tener esos fundamentos principales, que es la oración, la comunión, el tener la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Y me voy a poner ahora el sombrero de doble regañón. Ouch. Y voy a darle tiempo a aquellos que tienen Biblia digital, que se vayan conmigo a Génesis 2. Génesis 2, verso 15. Génesis 2, amén, verso 15. Y dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Hay un rol. Y quiero que pongas atención, porque no dio nombre. Porque muchos dicen, no, es que se le dio la asignación de trabajar únicamente a Adán. No. Dice que puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El verso 18 cambia la historia. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré a un problema en su vida. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Verdad? Ayuda idónea. Ponga atención. Le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y continúa la historia. Mira qué poderoso es lo que está escrito en Génesis 2. Porque Génesis 1 sabemos la historia del inicio de toda la creación. Y después de que empieza toda la creación y todo está preparado, dice: aquí está el hombre. Conocemos la historia del hombre. Y le dice: oye, no serás holgazán, trabajarás y ordenarás lo que te estoy dando en tus manos. Adicional, te doy una instrucción, que es la instrucción de instruir a lo que ahora te daré. Jehová le dice al hombre: oye, de aquí no comerás, pero de aquí sí podrás comer. Y después le da su ayuda idónea para que pueda trabajar y crecer, porque Dios siempre nos quiere ver creciendo, nos quiere ver bendecidos. Es parte de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en este tiempo? Y me pongo en la misma posición en que tú te vas a poner como hombre. Hoy en día encontramos a mujeres que llevan el rol de enseñar
enseñar en nuestra casa la palabra de Dios. Hoy en día encontramos a las mujeres más empoderadas, que conocen mejor la palabra de Dios que nosotros los hombres en casa. Hoy en día encontramos a hombres que no saben orar, sino que dependen de la oración de su amada esposa. ¿Por qué te estoy diciendo yo esto? Porque desde el inicio de la creación hay un rol importante tanto como para hombre y como para mujer. Y lo que más encontramos en este tiempo es la destrucción de muchos hogares. Y la destrucción no es únicamente un divorcio. Iglesia, esa es la última gota que rebalsó el vaso. La destrucción que hoy encontramos, y eso viene desde mucho tiempo atrás, cuando sacamos la palabra de Dios de muchos hogares, cuando empezamos a cambiar los roles en casa, que yo trabajo mucho, te toca a ti. Instruye a los niños tú. Eso me ha pasado a mí. Me estoy poniendo el sombrero mismo que le estoy colocando a muchos hombres. Días atrás me avergonzaba de mí mismo, porque dije, wow, mi esposa sabe más que yo. Y eso es bueno. Es bueno. Pero me puse en la posición de irme a la palabra de Dios y decir, wow, mi rol como hombre de esta casa, como sacerdote de este hogar, no es únicamente trabajar y proveer. Necesito instruir a mi casa. Necesito dirigir a mi hogar. Necesito proteger a esa ayuda idónea que Dios me ha dado. Necesito cuidar mi hogar, no únicamente trayendo provisión a casa, sino también trayendo provisión espiritual, porque viene un día malo donde papá no estará en casa, donde mamá no estará en casa, y nuestra familia que ha sido instruida, ¿de qué manera los estaremos instruyendo? Para que estén encendidos por un momento, para que tengan aceite para el día de mañana. Tenemos que empezar a edificar nuestra casa de manera diferente. Y hay algo importante. La palabra de Dios en Mateo 24, verso 44, habla de ser vigilantes y de estar preparados. Esa hora nosotros sabemos que nadie la sabe. No es abril 8. No es esa cruz que se está marcando en los Estados Unidos de América. No es el temor que causa que en el año 2017 el primer eclipse cruzó del norte del oeste hacia el sur del este, atravesando por muchas ciudades con específico nombre, y que ahora 7 años después otro eclipse cruza de otra manera distinta y marca los Estados Unidos de América con una X completa, atravesando por otros lugares que también tienen un nombre. Y muchos empiezan a temblar y empiezan a tener temor por lo que está pasando. Y ayer me reía tanto de ver las noticias de que muchos supermercados vacíos otra vez. La gente corriendo con grandes abastecimientos nuevamente de papel higiénico, nuevamente con mucha agua y con comida. Y decía, wow, en lugar de correr a ese lugar donde fluye aceite del cielo, porque su palabra nos ha enseñado que en medio de un faraón, en medio de un pueblo que azotaba al pueblo de Dios por más de 400 años, Jehová se manifestó y lo sacó de ese lugar. De la misma manera encontramos muchos eventos más, donde antes de cualquier caos, Dios siempre guardaba a los suyos y los sacaba de ese lugar antes de cualquier cosa a suceder. Yo no sé ustedes, pero en el año 2020 yo viví una multiplicación milagrosa en casa, porque nuestro hogar no tenía abastecimiento para un año. Era mentira. Teníamos para un par de meses. Y recuerdo que sacábamos de ese lugar, y sacábamos, y sacábamos, y sacábamos. Y en el año 2021, cuando nos mudamos de Nueva York para acá, aún traíamos cosas de ese lugar, de la alacena.
No pregunte, simplemente tengo que decirle que Dios tiene el cuidado de sus hijos aún en medio de catástrofes mundiales. Tenemos que tener la certeza, como hablaba la pastora al principio, de que nuestra fe tiene que estar firme en Jesús, de que tenemos que vivir una vida en santidad, de que tenemos que vivir una vida en rectitud y sobre todo estar preparados, no para el momento, sino para los días de espera. Porque es ahí cuando nosotros haremos la diferencia. No es ahora, es al momento de esperar. Es ahí cuando el enemigo viene a golpear a muchas personas, cuando estas vasijas no están respaldándote y únicamente vives de que el domingo recibiste. Muchos de nosotros salimos de la iglesia domingo a domingo con un poquito de aceite, y es el aceite semanal. Y vamos a hablar de una realidad. Hay muchos de nosotros que venimos el domingo a la iglesia con nuestra lámpara casi apagada, por eventos que pasan en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra intimidad. Y venimos a la iglesia, gloria a Dios, llegué el domingo. Y se llena nuevamente un poquito esa vasija, y entre la semana nuevamente empieza a escasear. ¿Y qué pasa si el pastor decide el día de hoy, estaremos 3 meses cerrada la iglesia? ¿Será que tu vasija aguanta 3 meses? Tienes que decir: sí, pastor, estoy listo. Estoy listo. Cuando era pastor de joven, recuerdo que le decía a los chicos, y fue una cosa que siempre me encantó decirles a ellos. Les tocaba siempre el pecho, el área del corazón, y les preguntaba: ¿estás listo? ¿Estás listo para la venida de Jesús? Y a muchos les sacudí esa pregunta. Había unos que me decían: ay, pastor, esa pregunta a mí no me gusta, porque no estoy listo. La honestidad ante todo. Habían otros que me decían: sí, pastor, con maleta en mano. Cuando escuchamos nosotros que la venida de Jesús es abril 8, me causa risa, porque dice la palabra de Dios que ni siquiera los ángeles conocen el día ni la hora, únicamente el Padre. Así que deja de andar buscando en lugares erróneos, en esas redes sociales que lo único que van a traer es miedo, espíritu de temor y cobardía. Más bien, acércate a la palabra de Dios y verás una verdad que siempre te va a decir: yo estoy contigo. Mantente preparado. Y para ir avanzando, Romanos 13, verso 11, el apóstol Pablo insta a través de esta palabra y dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creíamos. El apóstol Pablo está sacudiendo a un pueblo y dice: vamos, despierten de ese sueño espiritual que hoy en día se conoce como religiosidad. Muchos viven en un ambiente religioso, pero dejamos de vivir ese ambiente de relación, de intimidad con Dios. En Mateo 12 encontramos algo poderosísimo. Y dice la palabra de Dios en Mateo 12, exactamente 12, del 38 al 42, donde Jesús confronta a los fariseos, incluyendo a un grupo de escribas que están ahí junto a él, porque estos le piden una señal. Y él les responde que la única señal que se les será dada es la señal del profeta Jonás. Y eso lo encontramos en Mateo 12 del 38 al 40. Entonces algunos de los escribas y los fariseos le respondieron diciendo: maestro, queremos ver de ti señal.
Y él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal que le será dada es únicamente la señal del profeta Jonás. Hay una generación malvada y adúltera que demanda señales de Jesús. Y Jesús les dice: la única que se les será dada es aquella de Jonás. Y se quedaban seguramente sorprendidos y diciendo: ¿de qué está hablando este que dice ser el maestro? Y en realidad, cuando profundizamos, no es que Jonás haya estado 3 días dentro del estómago de un pez grande, sino que en realidad representa que también Jesús iba a estar 3 días en lo profundo de un lugar para luego salir invicto de ese mismo. Pero lo que Jesús le está enseñando a un pueblo malo e idólatra, adúltero, lo que les está enseñando es lo siguiente: que así como Jonás se equivocó y no puso atención, había un pueblo que Jonás tenía que ir. ¿Y cómo se llamaba ese pueblo? Nínive. Y por eso hay muchos que están especulando: el 2017, el 2024. Andan corriendo como locos, porque el eclipse va a pasar por muchas ciudades llamadas Nínive. Y la X se junta exactamente en rapto. Qué casualidad. Pero en el cielo no hay casualidades. Deberíamos estar alegres, porque las señales del cielo están diciendo: prepárate, prepárate. Dios es tan lindo que en lugar de correr como locos con temor, tengamos nuestra vida en orden. Porque te voy a decir algo: ese pueblo llamado Nínive tenía sentencia, pero Jonás fue enviado a ese lugar. Y cuando él llegó, ese pueblo se arrepintió. Dios está diciéndole no únicamente a la nación de los Estados Unidos de América, sino a todo su pueblo: está cerca la venida, está cerca mi llegada. Empieza a prepararte, empieza a arrepentirte, empieza a llenar tu corazón de mi presencia, empieza a alimentarte de mi palabra, empieza a edificar sobre tu casa. Hombres, empecemos a dirigir nuestros hogares como está escrito en Génesis 2: por el amor a Jesús. Hay un rol sacerdotal que hoy en día se ha perdido. Hay muchas mujeres que están instruyendo el hogar y el hombre está silenciado. Y estoy hablando con toda autoridad, porque hubo un día que yo estuve sentado en ese lugar. Y tengo que decirte, no es machismo, es un rol sacerdotal que Dios ha entregado sobre los hombres de esta casa, sobre los hombres de su pueblo. El que tenga oído, que oiga. Atesore en su corazón. Tiene una ayuda idónea, que es la mujer que Dios ha creado para edificar junto a usted. Pero necesitamos volver a ese principio de preparación, donde Dios está hablando a voces, a gritos. Están sucediendo cosas en el mundo entero. Recuerdo que después del año 2020 las iglesias se abarrotaron. Estaban llenas las iglesias. Y como testimonio tengo que decirte, aquellas iglesias que no pudieron continuar y no tenían acceso tecnológico, fueron cerradas. Y recuerdo que la pastora y yo hicimos un discipulado. 1400 personas se reunían en Zoom todos los días que hacíamos discipulado. El Zoom se caía de tanta gente que entraba. Había hambre, había sed, había deseo de estar cerca del Señor. ¿Por qué? Porque la muerte andaba cerca. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba paralizado. ¿Por qué?
Porque tenía el temor más grande de mi vida que jamás había tenido. Porque yo estaba en un estado de los Estados Unidos donde decían que le pusiéramos incluso un tape adhesivo a la puerta porque no sabían la fuera de control de este virus. Las ventanas con tape, la puerta con tape, porque la ciudad decía, está fuera de control. Miles están muriendo, y por cierto, miles morían. Pero ¿qué es lo que sucedía? Muchos se acercaban al Señor y buscaban al Señor. Aparentaba un cambio permanente en muchas personas. Muchos se acercaban y decían, Señor, perdóname. Y Él es tan lindo que perdonaba a cada persona que se acercaba a Él. ¿Pero qué pasó? El virus ahora es una gripe común. Ya no asusta. Tiene COVID. Hola hermano, ¿cómo está? Yo sé que Dios lo va a sanar. En el 2020 tiene COVID. ¡Ay, que no entre! ¿Sí? ¿Una realidad? ¡Ay, yo hablé con él! Estuve cerca a 10 metros. Me contagié seguramente. Qué lindo que fuéramos así con el pecado. ¡Oh, el pecado! ¡Ay, estuve cerca! ¿Será que me ensucié? ¿Ah? ¿Será que me ensucié? ¿Por qué cuando existía este virus nadie quería estar cerca de alguien que estornudaba? Aquel tosía y ¡fua! Toda la multitud se apartaba. No, que me ahogué con la propia saliva. No, no sabemos. Pero te lo prometo, fue la saliva, fue la goma. Estamos en COVID, aquí no hay goma. Sí, gracias pastora. Aquí hay COVID. ¿Qué pasó después de esa época? Las iglesias vacías nuevamente. Se nos hizo común un virus que fue mortal en su momento. Ya me dio, ya no importa. Un par de Tapsin, un par de acetaminofén, Teraflu, cualquier cosa, se quitó. Pero cuando la muerte andaba, todos corrían. ¿Qué pasa si te digo que en este tiempo la misma muerte sigue andando? ¿Qué pasa si yo te digo que el cielo está hablando y la palabra de Dios dice que habrán señales? Nación se levantará contra nación. Mateo 24 lo podemos recitar completito. Se levantarán falsos profetas. ¿Qué pasa hoy en día? Y quiero ser un pastor honesto. Hay muchos que buscan a un pastor porque tiene una prédica muy buena, porque me dice lo que quiero, porque no me regaña como el pastor Emilio el día de hoy, porque me dice lo que necesito, porque me enseña que si traigo un sobre y pongo 10, mañana tengo 20. Porque hay pastores, y no me importa si están escuchando en este momento, que dicen traiga al altar 10,000 porque hay un pacto económico. No me importa. Es una realidad que está afuera, y esas iglesias están llenas, pagando por una profecía, pagando para que Dios hable. ¿Desde cuándo? Santidad es lo que el pueblo necesita entender. Consagración, búsqueda continua hacia el Señor. ¿Para qué acercarme a aquellas iglesias? Mateo 24 dice: estar atentos que nadie os engañe. Se levantarán falsos profetas, cuidado. Serán muy diestros para hacer prodigios y milagros. Serán muy certeros para dar una palabra. Pero hay un precio que pagar, y es tu salvación. La obligación de nosotros como hijos de Dios es aprendernos el único manual de vida que se llama Biblia. Tu obligación no es venir los domingos para llevarte un poquito de aceite en tu vasija para que aguantes la semana. Eso no es ser buen hijo de Dios. Eso no es ser un seguidor de Jesús. Jesús nos enseña, la palabra de Dios nos enseña
que necesitamos buscarle en todo momento. ¿Y qué pasa si yo vuelvo y te repito? El mismo espíritu de muerte que anduvo en el año 2020 llevándose a muchos, aún sigue, pero doblemente activo, porque su llegada está cerca. Y esa muerte, lo que quiere es la muerte espiritual de muchos. La muerte física, créeme, a Satanás no le interesa. Todos nosotros teníamos el día y la hora ya lista, ya está escrito. Pero tu muerte espiritual aún no está escrita. Aún hay tiempo. Hay señales en el cielo. Hay señales en la tierra. La tierra gime. Mateo 24 alerta. No TikTok, no Facebook, no YouTube. No es loco que habla sobre el eclipse del 2017 y 2024. No el otro loco que dice, sí, dale like y mira, sígueme, te enseñaré más de eclipses. No, es la palabra de Dios. Donde cuando yo veo esas señales, en lugar de correr a llenarme de papel higiénico otra vez, llene mi casa de ese aceite y unción del cielo. Porque es lo que necesitamos en este tiempo. Necesitamos correr al supermercado del cielo y abastecernos de ese pan de vida, abastecernos de esa unción. Que nuestros hogares, en lugar de encerrarnos porque anda un virus afuera, nos encerremos para tener intimidad con Dios. Nos encerremos para tener ese espacio entre Él y yo. Hombres, ¿qué espero de ti como pastor? Que agarres ese rol sacerdotal y que empieces a instruir tu casa, que empieces a comerte esta palabra de vida, que es el pan de vida, y empecemos a impartirlo. Recuerden lo que sucedió el domingo pasado. No fue la cruz, fue el antes y después de la cruz. Fue ese pan de compromiso que fue partido. Lo mismo tenemos que hacer en casa, en intimidad, partir ese pan que es Jesús. Entregarle de ese pan a los nuestros. Y te digo, Dios ha estado tratando conmigo, y más ahora que estuve atrás antes del servicio, me estuve parqueado un momento ahí atrás. Y el Señor me hablaba y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Hay mucho que cambiar, mucho. Como hombre, como pastor, como profesional, hay mucho que cambiar. Que se oscurezca el mundo entero, pero mi corazón siempre estará encendido y con aceite abastecido. No importa si se oscurece por completo el mundo entero, pero mi llama siempre estará encendida y llena de aceite. Yo no sé tú, pero yo quiero estar de este lado, de aquellas vírgenes sensatas y prudentes. No de aquellas que no se prepararon y la lámpara se empezó a apagar lentamente. La espera es larga, pero la recompensa es mayor. Amén. Y vamos a continuar. Esto se está poniendo bueno, ¿verdad? Me faltan 50 minutos, así que agárrese. Entramos a la parte 2. Lucas 17 habla de algo también muy bueno. Sobre un pueblo. Y Jesús compara los tiempos del antes de su segunda venida con los días de Noé y de Lot. En Lucas 17 del 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban de casamiento, hasta que el día que Noé entró al arca y vino el diluvio y los destruyó
a todos. ¿Qué es lo que Jesús nos está entregando en Lucas 17 del 26 al 30? Que así como en los días de Noé, y muchos hemos escuchado ese mensaje, como en los días de Noé, será también en los días de la venida de Jesús. ¿Verdad que sí? Pero ¿has profundizado lo que dice acá esto? Dice, entre comillas, entre líneas, que todos ignoraban la venida de Dios. Todos ignoraban cuando Noé predicaba. Todos ignoraban. ¿Por qué? Porque unos estaban más pendientes de lo que este cuerpo que es mortal, que no entiende la eternidad porque no se va conmigo, quiere satisfacer el momento. Y muchos estamos satisfaciéndonos por el momento. Comían, bebían, celebraban, se daban de casar. ¿Qué me dice la palabra de Dios en Lucas 17, del 26 en adelante? Que allí no cabía Dios en ningún momento. No cabía. No había espacio en la agenda. Porque estaban muy ocupados en las cosas terrenales. Y después compara. Lo mismo aconteció en los días de Lot. No únicamente en los días de Noé, por favor. Comían, bebían, compraban y vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en el que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y termina diciendo así: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17 del 26 al 30 condiciona nuestra situación moral y espiritual, porque da a entender que tenemos que cuidar más lo espiritual que lo físico. Condiciona mi situación moral, porque si yo pongo primero todo lo demás y no lo pongo a Él, estoy fuera del juego. Así de simple. Estoy en jaque mate. Las últimas piezas se están moviendo. Y todos sabemos lo que está pasando a nivel mundial. Todos sabemos. No es culpa del gobierno. Mateo 24 dice: todo esto tiene que suceder. Porque tiene que suceder. Porque va a suceder. Porque está sucediendo. Pero ¿de qué sirve? ¿Cómo está tu alacena espiritual el día de hoy? A eso quiero llegar. ¿Estás abastecido? ¿Estás listo para su venida? ¿O te causa temor porque no estás listo? Si aún estás escuchando esto el día de hoy, es porque aún hay tiempo. El eclipse no ha empezado. Aún hay tiempo si estás escuchando esto. O lo digo más fuerte: aún hay tiempo para abastecernos, para arrepentirnos, para quitar muchas cosas del corazón. Porque recuerda que esto tiene que estar limpio. Tenemos que estar listos para la venida del Señor. ¿Quién quiere estar listo para esa venida? Dígame. ¿Quién quiere estar listo para su venida? Yo quiero irme con Él. Yo no quiero dejar a ninguno en mi casa. Así que Emily, agárrate también, porque tú vas conmigo y junto con Pochi y la pastora. No se queda nadie en casa. El mortgage que lo pague el que entra después. Yo ya no estoy. Familia, yo no sé tú, pero yo anhelo, deseo y declaro en el nombre de Jesús que en casa todos serán tomados. Que en casa todos serán tomados.
Cuando esa trompeta suene, toda esta iglesia se queda vacía, porque todos nos vamos con Él, todos nos vamos con Jesús, todos nos vamos, no se queda uno. Y aquel que se quede, hoy es el día donde tienes que arrepentirte, porque aún hay tiempo, aún. Y quiero que pasemos al altar, porque hay algo poderoso que Dios quiere hacer contigo y te trajo este día para decirte: aún hay tiempo. Yo sé que muchos entramos, y digo muchos entramos, porque en muchas ocasiones me pasó a mí cuando entraba por esas puertas, semivacío. Mi vasija casi apagándose. Voy a hacer una confesión de fe. Eso es bueno. Recuerdo un día cuando empezamos con la iglesia. Para aquellos que no conocen la historia, mayo 15 de este año cumplimos 2 años como iglesia. Y aquellos que empezaron junto a nosotros, que Donato es una de las primeras ovejitas, ¿verdad? Y a través de las redes sociales Ámbar nos mira domingo a domingo, también ella fue una de las primeras ovejitas. De ahí el resto sabemos que fueron familia los que se fueron uniendo. Pero fuimos literalmente 3 familias las que empezamos esta locura que viene del cielo, que se llama Palabra de Amor. Y recuerdo como que si fuera ayer, y esto va para ti, iglesia, esto va para ti, porque recuerdo que Juan siempre ponía 5 o 10 veces la cantidad de sillas necesarias, siempre. Y recuerdo que nuestra humanidad nos sacudía, porque no veíamos los rostros que hoy estamos viendo, pero por fe las sillas estaban ahí. Y por fe nunca estuvieron vacías, tenían tu nombre, tenían tu apellido. Y sé que aún hay más sillas por ahí que tienen nombre y apellido, porque esto tiene que llenarse en el nombre de Jesús. Y recuerdo que un día, en mi humanidad, el temor vino a golpearme. Y me puse a llorar en mi habitación, porque la iglesia no crecía. Éramos los mismos. Y mi esposa un día llega y me regaña de buena manera: ayuda idónea. Escuche, hombre, no tienes por qué enojarte cuando la ayuda idónea te sacude, porque muchos hombres nos enoja cuando nuestras esposas nos dicen lo correcto. Porque si está contigo es una ayuda idónea que Dios ha creado y lo hizo pensando en ti. Y si te molesta es porque no estás haciendo las cosas bien, y como sacerdote de casa tienes que hacerlo bien. Y recuerdo que se acercó a mí. Yo estaba cargado ese día, porque poníamos muchas sillas, pero éramos el 10% de esas sillas, y no llegaban personas nuevas a la iglesia. Y se acerca mi esposa llorando, cargada, y me dice: necesitamos evangelizar, tenemos que apurarnos. Yo veo a muchas iglesias en las esquinas evangelizando. Y le dije a ella: no es lo que Dios me ha dicho, pero tienes razón, tenemos que accionar para que la iglesia crezca. Se fue ella y empecé a llorar en mi habitación. Y llamé a un pastor que quiero mucho y le dije: pastor Chepe, pastor, estoy preocupado. Y me dice: Milo, ¿por qué? Porque estoy empezando una iglesia y no hay crecimiento. Y me dice: ¿cuántos tenés? Le dije: creo que somos 11, tal vez un poco menos, pero tengo una embarazada que de repente da otro más. Ese era Geraldine estaba en embarazo. Ahí viene una bajita, ya casi nace, o sea, viene una más. Y yo estaba llorando por teléfono hablando con él, porque mis ojos no entendían.
Mi humanidad no comprendía, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Y me dice este pastor con mucho amor: ¿para qué te estás preocupando por aquello que no tenés? ¿Para qué te estás preocupando por aquello que aún no es tu tiempo de cuidar? Y me sacudió tanto, porque me dijo: voltéate y cuida lo que Dios ya te ha dado. Muchas veces nos preocupamos por el mañana. Nos preocupamos porque abril 8 dicen que todo se va a colapsar. ¿Y por qué no me preocupo que abril 7 estoy delante de la presencia de Dios y quiero rebalsarme de su presencia? ¿Por qué no me preocupo que hoy aún estoy escuchando el mensaje de salvación y aún hay tiempo? Porque la trompeta no ha sonado. Te lo garantizo que no ha sonado, pero está por sonar. Y si no estamos listos, nos vamos a quedar. Pero aún estamos a tiempo. Dejemos de afanarnos por las cosas que no vemos. Dejemos de afanarnos por cosas que otros ni siquiera entienden cuando lo están diciendo en las redes sociales. En lugar de causar temor, deberías de causarte gracia, porque tú deberías estar con la maleta lista para cuando Jesús venga. Yo tengo maleta en mano. Yo me voy. Que se vengan 20 eclipses juntos. Que la tierra tiemble y se mueva como borracho. Que se levante nación contra nación. Que me persigan porque amo a Jesús. Pero yo estoy listo. Tengo que decirte algo. Tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Jesús. Los 12 discípulos no murieron en una almohada. Para aquellos que no han leído la palabra de Dios, aquellos discípulos de Jesús no murieron comiendo gamis. Unos murieron apedreados, otros murieron decapitados, otros murieron en una caldera de aceite hirviendo, otros murieron crucificados, otros murieron aserrados por la mitad. ¿Por amor a quién? A una verdad. Y a ti te hablan de Jesús y te dicen: oye, ya entendiste el mensaje, ahora proclámalo y ve y enséñale a otros. Te da miedo. ¿Estamos listos para la venida de Jesús? Y si no estás listo, aún hay tiempo. Y mientras los adoradores se van preparando, tengo que decirle a esta iglesia: el tiempo se está cumpliendo. Los eventos se están cumpliendo. Las luces y todo se va a quedar. Todo se va a quedar. Pero tú tienes que estar listo. ¿Sabes qué es lo más cómico? Y tengo que decirlo, y me disculpo de antemano si esto te va a golpear, pero si estás dentro de esta iglesia y aquellos que se congregan a través de las redes sociales, porque hay miembros que se congregan por las redes sociales, no es correcto que vengas un domingo a recibir un mensaje de la palabra de Dios y que salgas de la casa a alimentarte de otras cosas. ¿Escuchaste? No es correcto. Lo correcto es que después de que recibas la instrucción, es que corras a la palabra de Dios y que te sigas alimentando. Porque tú tienes la obligación de alimentarte también de la palabra de Dios. No puedes ser un miembro dominguero. No puedes. Como pastor te digo, error más grande es que te andes alimentando de cuenta en cuenta. Y si no te ha gustado, qué bueno, porque te lo tenía que decir. Es necesario que tú empieces a alimentarte de la palabra de Dios. Es necesario que un día tú me confrontes y digas: pastor, te equivocaste. No era Jonás, era Noé. A ver, explícame. Ah, sí, eran los dos. Venga, yo me equivoqué, pastor. No, ¿por qué? Porque en ti está
el aprender la palabra de verdad. Porque vendrán falsos profetas. Vendrán falsos profetas que van a seducir a un pueblo ignorante. Vendrán falsos profetas haciendo milagros y prodigios. Pero en ti está aferrarte a su fe y la palabra de Dios para identificar a aquel falso profeta. No serán los milagros y prodigios que éste haga, sino que tú estés bien aferrado a su palabra. Porque de algo sí estoy seguro: podrá ser muy falso profeta, pero no se podrá acercar a aquel que conoce la verdad. No podrá acercarse a aquel que sabe la verdad y que la atesora en su corazón. Pero si andamos de McDonald's a Chick-fil-A, de Chick-fil-A a Burger King, de Burger King y así a Wendy's, de comida en comida rápida, cambiando en Facebook a otra cuenta, un empacho espiritual es lo que te va a dar. Y aquí tu pastor te va a meter una buena aceiteada para quitarte ese empacho. Yo no sé si en tu país le llamaban empacho, pero en el mío sí. Un poquito de aceite y sal y ¡guau! Y se quita ese empacho. Vamos a empezar a dar aceite aquí en esta casa para desempachar a un montón. ¿Sí? Vamos a empezar a adorar. Pastora, adoradores, hay algo poderoso que Dios te está diciendo, y es ponerte en cuenta y en acción. Esa palabra era para usted. Aún hay tiempo, iglesia. Yo no sé quién quiere arreglar su vida el día de hoy con el Señor. El altar está abierto. La presencia de Dios está en este lugar. Yo no sé si estoy hablando con las personas correctas, pero el altar está abierto con la presencia de Dios, y aún hay tiempo para arreglar nuestras vidas y ponernos en orden delante de Dios. Yo no sé de qué lado quieres estar: del que se está apagando lentamente, o aquel que tiene aceite de sobra para esperar la venida de Jesús, para esperar su llegada. No es el COVID, no es el eclipse. Es tu vasija llena de aceite la que Jesús quiere llenar en este día. Jesús quiere llenar tu vida de su presencia. Jesús quiere arrancar todo temor de ti. Jesús quiere arreglar esa relación entre tú y Él. Jesús quiere arreglar la relación entre tú y Él. No es el pastor, es entre tú y Jesús. Es entre tú y Jesús. Cierra los ojos ahí donde estás. Si estás escuchando este mensaje es porque aún estás a tiempo, porque la trompeta no ha sonado, porque Jesús aún no ha llegado, pero sí está por llegar. Y llegó el momento en el que tú tienes que reconciliarte con el Señor. No importa si llevas años en el Evangelio, no importa si fuiste bautizado hace muchos años, no importa. Lo que importa es que hoy estés listo para su venida, es que hoy estés listo para su llegada, que estés con maleta en mano, porque nos vamos por el cielo. Hoy es el día, hoy es la hora. Hay pocos tickets para irnos con Jesús y no se venden. ¿Escuchaste? No se venden. Están regalados para aquellos que quieran tomarlo. Hoy Jesús quiere regalarte la oportunidad de irte con Él. Vamos a adorar. Adora al Señor. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Quédate, mi amado, hoy te he preparado un altar. Lléname, lléname más. Quédate,
Quédate, mi amado, hoy te he preparado un altar. Lléname, lléname más. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Un encuentro genuino, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Yo te voy a encontrar. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Ese es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Quédate, mi amado, hoy te he preparado un altar. Lléname, lléname más. Quédate, mi amado, hoy te he preparado un altar. Lléname, lléname más. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Yo te voy a encontrar. Necesitamos encontrarnos contigo, Señor. Oh, necesito un encuentro. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Yo te voy a encontrar. Sí, Señor. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está
necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te doy. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te doy a encontrar. Yo te voy a encontrar. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Hay una nube en el campamento, si ella se mueve, con ella me muevo. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te doy. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te doy. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te doy. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te doy a encontrar. Yo te voy a encontrar. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te doy. Necesito un encuentro contigo, un encuentro genuino. Subir al santo monte y te voy a encontrar. Yo te voy a encontrar. Necesitamos, Señor, encontrarnos contigo, Dios. Que tu presencia, Señor, venga a nuestro encuentro hoy. Que tu presencia nos llene hoy. Que tu poder se manifieste aquí hoy. Necesitamos de ti, Señor. Oh, venimos a llenarnos de ti, Señor. Oh, oh. Levanta tus manos y adora. Adórale. Necesitamos un encuentro contigo.
contigo, Señor. Que tu presencia nos llene hoy. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre reconocía. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cuesta quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cuesta quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre reconocía. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cuesta quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cuesta quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder, y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder, y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder, y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder, y ese poder está sobre mí. Y esa unción llegó, la puedo sentir, y ese poder está sobre mí. Hay un cielo moviéndose en este lugar. La puedo sentir, y ese poder Hay un poder moviéndose. está sobre mí. Hay un poder manifestándose. Y está La fluyendo en este puedo lugar. sentir, Está llegando tu y ese vida. poder Caraba. está sobre mí. Yo veo Señales, yo Oh, veo rabababasecaba. milagros, yo veo Hay algo tinieblas hoy poderoso que Dios está retroceder, haciendo en muchas y ese vidas. poder está sobre mí. Hoy muchos han entendido que el cielo está en este lugar. Ahí donde tú estás, para terminar y cerrar el servicio de manera correcta. No importa si estás en el altar, no importa si estás detrás de un instrumento, detrás de un micrófono, no importa si estás detrás de cámaras o estás al fondo de este lugar. Pero ahí donde tú estás, cierra tus ojos y ponte a cuentas con el Señor. Aún hay tiempo, dice el Señor. Aún estás a tiempo, dice el Señor.
Dile: Señor Jesús, yo te entrego una vez más mi vida. Señor Jesús, yo te entrego una vez más mi corazón. Señor Jesús, hoy me entrego a ti y vengo a reconciliarme contigo. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mi rebelión. Perdona mi iniquidad. Perdona, Señor, el no haber entendido que tu llegada está cerca. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo una vez más hoy te recibo en mi corazón y te acepto como mi único Señor y Salvador. Señor, yo entrego mi vida a ti. Señor, yo declaro y consagro mi vida para ti. Haz de mí una nueva creación. Haz de mí un odre nuevo. Llena mi casa de tu presencia. Llena mi vida de tu presencia. Señor, no te olvides de mí. No te olvides de mi casa. Señor, no permitas que tropiece. Señor, no permitas, Señor, que me desvíe. Señor, no permitas que mi lámpara se apague. Señor, no permitas que mi vasija se acabe. Señor, llena y renuévame. Señor, restáurame. Señor, rescátame. Señor, yo quiero irme contigo en ese día. Señor, hoy te entrego mi vida por completo. Y hoy cierro, Señor, con esta palabra. Mi casa y yo te pertenece a ti, oh Jehová. Mi casa y yo te serviremos a ti. Mi casa y yo somos apartados para ti. Mi casa y yo estamos consagrados para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la casa de Dios dice: amén y amén. Si tú hiciste esta oración de fe, tengo que decirte que el Señor